Muy buenos días a todos y a todas. Encantadísimo de estar aquí en este importante congreso de Compet. Tanto en naturaleza y cultura. Bolivia es un país que hasta hace muy poco tiempo era conocido como un país andino, ¿no? Porque la promoción turística, sobre todo manejada por las empresas, por importantes empresas, promocionaban el lago Titicaca y promocionaban los Andes. Pero Bolivia, como verán ustedes, es un país sobre todo amazónico. El 67% de nuestro territorio corresponde a la cuenca amazónica. Pero también tenemos los Andes con todos los ecosistemas, desde las nieves eternas, los glaciares, las punas altoandinas, las estepas, los valles interandinos. Y bueno, la verdad que eso hace una diversidad importante. Y como verán, al sur tenemos el Chaco, que es parte del bioma que compartimos con los demás países del Cono Sur en el continente. Y esta riqueza natural, esta biodiversidad, esos ecosistemas que tenemos y esas ecorregiones de nuestro país tan megadiverso, desde los bosques altos del norte amazónico, las sabanas del Beni, los bosques de transición, donde se conjuncionan justamente los reinos florísticos del continente, tanto los del sur como los del norte, los de las especies de climas semiáridos como la de las especies de climas húmedos.
Todo ello hace de que Bolivia sea uno de los países más megadiversos del planeta. Además de que esa diversidad también está conjuncionada con una importante acción de conservación. Tenemos ecosistemas conservados en más de 120 áreas protegidas, 22 de ellas de interés nacional, que representan todos estos importantes valores de nuestra biodiversidad. Y Bolivia, como verán, es un crisol de Sudamérica, porque posee la Amazonía, los Andes, el Chaco, las más importantes macrorregiones de nuestro continente. Y correspondientemente con esta diversidad natural, nuestras culturas andinas. Bolivia, desde el 2009, con la nueva Constitución Política del Estado, se ha constituido en un Estado plurinacional, 36 naciones indígenas, originarias y campesinas que forman este conglomerado cultural que justamente pertenecen a la región amazónica, a la región del Chaco y a la región de los Andes. Las más importantes en cuanto a población, la nación aymara y quechua. Y bueno, quiero decir de que en Bolivia podemos realmente hablar de una megadiversidad cultural, pero también de culturas vivas, autenticidad cultural, vigor cultural en todas ellas. Es por ello que el año pasado la World Travel Awards nos galardonó como mejor destino cultural del mundo. Bueno, a partir de eso tenemos historia precolombina, colonial, republicana. La verdad que este es un país, como en su momento en una reunión de la OMT, un operador que hizo el estudio dijo: Bolivia es una joya en bruto para el turismo, ¿no? En todo caso, estamos avanzando en justamente poner en valor toda esta maravillosa diversidad y autenticidad de Bolivia. Bueno, Bolivia es una población que fundamentalmente ha sido una población con origen étnico. El 73% de la población boliviana se considera perteneciente a alguna nación indígena originaria. Pero estas naciones indígenas originarias durante la historia han estado excluidas de la vida económica, social, política. En nuestro país, un país de corte colonial, con una importante sobre todo concentración del poder en las clases dominantes criollas. Pero de todas maneras, desde hace 20 años se han venido implementando una serie de políticas de inclusión. Desde el 2006, con mucha más intensidad y más fuerza, a través justamente de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en 2019, donde justamente se define al turismo y al turismo de base comunitaria como un sector estratégico y además prioritario para desarrollar en el país. Y es así que se han definido una serie de políticas que están avanzando a esto. ¿Cómo se ha ido definiendo el turismo de base comunitaria? Bueno, es fundamentalmente una orientación política que tiene que ver con la democratización de las empresas, los negocios turísticos, hacia nuevos modelos de empresas. En Bolivia tenemos
4 pilares que hacen a la economía plural. La economía privada, que ha sido garantizada mediante la Constitución, plenamente garantizada en sus derechos y en su vocación de desarrollo, pero se incorpora un nuevo tipo de economía, que es la economía justamente social comunitaria, que es la economía social en última instancia, ¿no? Y además de la economía pública y la cooperativa, el turismo de base comunitaria se orienta fundamentalmente al desarrollo de modelos social comunitarios basados en una distribución equitativa de los beneficios económicos y sociales del turismo. Y en algunos casos nos preguntamos si es que el turismo comunitario es una modalidad, es una tipología de turismo, pero no, la verdad que el turismo comunitario bien puede ser turismo de aventura, bien puede ser ecoturismo o turismo cultural o turismo gastronómico, etcétera, ¿no? El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión, fundamentalmente basado en la autogestión de las organizaciones indígena, originario, campesinas. Entonces estamos hablando de una economía social en la que se buscan tanto réditos económicos, pero que estos réditos económicos son redistribuidos al interior de las comunidades de la economía social comunitaria. Estamos hablando de un nuevo modelo que está surgiendo en muchos campos. En Bolivia tenemos economía social comunitaria, son más de 1.500 empresas en diversos rubros y entre ellas las que tienen que ver con el desarrollo turístico. Pero también cuando hablamos de turismo de base comunitaria queremos referirnos a que la empresa privada requiere generar alianzas con las organizaciones y los territorios comunitarios, de tal manera de generar una sinergia y generar lo que se llama la responsabilidad social corporativa de las empresas. Por tanto, no es un modelo que esté separado de todas las otras economías, como la economía pública y privada y cooperativa. Todas ellas requieren generar alianzas para consolidar un turismo inclusivo, un turismo responsable, un turismo sostenible. El modelo de turismo de base comunitaria tiene un importante elemento, criterio, que es su base, su basamento, que tiene que ver con su inserción integrada y además su génesis endógena. El turismo de base comunitaria surge de la comunidad y está integrada con la comunidad y su territorio, ¿no? Por tanto, coadyuva a la consolidación y la gestión integral de los territorios comunitarios. Cuando se hizo un análisis de los sectores productivos comunitarios, agrícola, ganadero, de pesca, sector forestal, recursos no renovables, ellos están integrados en el turismo de base comunitaria. Todos ellos deberían integrarse en el modelo comunitario y aportar tanto a los servicios de la gastronomía, el hospedaje, la guía, la interpretación, el transporte, la seguridad, el comercio, el entretenimiento. Todos ellos deben estar integrados. En algunos casos uno piensa de que una comunidad que hace turismo solamente se dedica a la actividad turística. Y ese es un riesgo. Hacer del turismo una monoproducción para una comunidad es llevarla a un estado de vulnerabilidad. Porque el turismo, como ustedes muy bien saben, es muy sensible a los cambios del entorno, a las condiciones sociopolíticas. Y por tanto, el turismo debe ser
un motor integrador, un motor dinamizador de los diversos sistemas productivos que tiene la comunidad, y además debe ser un elemento fundamental, si hablamos de turismo receptivo, se convierte justamente en un mercado de exportación de servicios. Y eso para la comunidad. En algunos casos yo fui a algunas comunidades del Salar de Uyuni, que es nuestro destino emblema, y allá se produce, es el origen de la quinoa real, el grano de oro que ha sido expandido en todos los mercados del mundo por su inmensa potencialidad y además por su valor nutritivo. Y claro, cuando llegaba, ellos servían arroz y servían pizzas en los hoteles, en los restaurantes, y yo preguntaba, ¿y por qué no la quinoa? No, es que la quinoa se va de exportación. Está en el boom de la quinoa, todo el mundo quiere quinoa. ¿Y por qué no aquí, si también tenemos un mercado de exportación en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se les quiere pagar menos de lo que cuesta en el... Aquí podemos venderla como un producto de exportación, eso sí, dándole un valor, ¿no? No se puede comprar la quinoa al mismo precio del mercado local, sino que tenemos que generar estas alianzas con el sector productivo de tal manera de que esto se incorpore en el producto turístico y por tanto tenga un incentivo para que los sistemas productivos justamente se integren con la actividad turística. Esto genera empleo e ingresos, por tanto, el modelo comunitario es endógeno e integrado con la sociedad, con la economía comunitaria. Y por tanto, eso tiene un efecto de arrastre, un efecto motor, dinamizador de la economía y la sociedad. Además, el turismo es como decíamos, ya desde la OMT se planteó como uno de los más importantes instrumentos de lucha contra la pobreza. Porque las comunidades, a veces si pensamos en una industria globalizada que tenga condiciones y además ventajas comparativas y competitivas, la verdad que muchas de las industrias hemos perdido ya la carrera hace muchísimos años. Pero en el turismo tenemos, y las comunidades tienen, una riqueza, que es su cultura viva, su territorio, sus recursos naturales, su historia, todo lo que tienen como vida comunitaria, que en muchos casos llega a ser alternativa a un modelo de desarrollo que está en crisis, ¿no? Y que nos está llevando justamente a una de nuestras mayores catástrofes como humanidad y como planeta. Entonces, el turismo comunitario se basa y además potencia sinérgicamente el patrimonio cultural y natural de los territorios comunitarios. Además de que genera una estrategia de empleos, ingresos, beneficios sociales a través de infraestructuras económicas y sociales que se generan. Y una cosa muy importante, evita la migración y a veces hace de que las poblaciones rurales que han migrado a las ciudades vuelvan al campo, a las zonas a las zonas rurales, porque existen oportunidades de empleo y de ingresos con identidad. Hicimos alguna sistematización de los modelos organizativos comunitarios. Existen modelos donde se concentran los servicios, las infraestructuras, los equipamientos de manera colectiva, y las familias asociadas, las familias de la comunidad, encuentran en estos modelos alternativas de reparto equitativo. Uno de los repartos
Uno de los beneficios que requieren ser repartidos de manera equitativa es el empleo en las comunidades. Y es así como han encontrado formas y organizativas en las cuales el empleo es rotativo. Eso sí, en algunos casos se han tenido problemas de calidad y ahí sí la capacitación y la asistencia técnica requieren ser permanentes, de que no sea solamente a un grupo, sino que sea a toda la comunidad, porque todos tienen posibilidad de luego ser prestadores de servicios, ¿no? Empleados del propio emprendimiento. Pero algo muy importante que es el reparto equitativo de los beneficios, una vez de que, bueno, ellos son los propios gerentes, ellos son los propietarios de sus emprendimientos, eso es parte de un modelo social de economía. Y por tanto, todos los beneficios que se generan son beneficios que se reparten en toda la comunidad, ¿no? Y ese es un elemento fundamental del turismo comunitario, de la economía social, que justamente requiere otras miradas y otras políticas, entre ellas el que estos beneficios no tengan los impuestos, como el impuesto a las utilidades, ¿no? Porque esas utilidades están siendo redistribuidas al interior de la comunidad y esto no amerita de que, bueno, además amerita de que se haga un fomento especial. Y este es un modelo colectivo comunitario que sí tiene una serie de complicaciones y ahí necesitamos trabajar con todos los que generan capacitación, formación, asistencia técnica, algunas características muy particulares. Pero por otro lado está el modelo familiar comunitario, donde en las familias, en las casas se habilitan 1 o 2 habitaciones con su baño privado, o un restaurante, o se habilita un museo de sitio, o se habilita una venta de artesanías y otros, donde el trabajo y el usufructo son familiares. Sin embargo, para que funcione el modelo comunitario se requiere una gerencia social, en la cual, bueno, se repartan los turistas, en este caso, de manera equitativa en los emprendimientos familiares. Y esto parece haber tenido una importante, digamos, un éxito en muchas comunidades, porque el beneficio lo recibe inmediatamente la familia y además genera los empleos dentro de la familia, ¿no? Estos 2 modelos que bueno, existen algunos que son mixtos, que son colectivos y también familiares, que me parecen muy interesantes a tomar en cuenta en las diversas políticas institucionales, tanto de formación, que en este Congreso se están discutiendo y se están compartiendo. Es muy importante que además se plantee de que el turismo comunitario, una comunidad sola, muy difícilmente puede acceder a los mercados, puede generar una oferta completa, sino que es necesaria la organización ampliada. Las estrategias asociativas de los emprendimientos comunitarios generan economías de escala y oportunidades para las diversas comunidades. Y por tanto, esta es una necesidad, y es una necesidad que tiene que ser encarada justamente a través de diversas políticas. Pero fundamental, el turismo comunitario sin el aporte y la alianza con el sector privado también se ve, bueno, minimizado y en muchos casos también inviable. Por tanto, la alianza comunitaria, pública y privada en temas asociativos son los que dan viabilidad al turismo de base comunitaria.
Esto es muy importante porque, claro, cuando organizamos una asistencia técnica o una capacitación o una formación, cuanto más asociados estén, podemos lograr mayor impacto, porque hay una circulación de información, se comparte experiencias y además se puede generar una educación en cascada donde se capacitan capacitadores y eso tiene un impacto ampliado, ¿no? Pero cuando están organizadas es mucho más fácil trabajar con las comunidades. Entre las más importantes oportunidades que tiene el turismo comunitario es justamente el haber sido identificado dentro de la Constitución Política del Estado como una prioridad y además como un sector estratégico. El turismo de base comunitaria está en la Constitución y están en las políticas de los últimos años como prioridades. Así, en la época neoliberal, el turismo comunitario era un saludo a la bandera, ¿no? No habían políticas de verdad, sí, desde la cooperación, desde la sociedad, desde la empresa privada, se veía la necesidad de desarrollar ello, ¿no? A partir de ello, este año pasado, cerramos uno de los proyectos más importantes de la gestión de gobierno, que fue el Programa Nacional de Turismo Comunitario, que aportó 20 millones de dólares con un crédito del BID, orientado a fortalecer y a consolidar lo que existe y está funcionando en turismo comunitario, ¿no? 5 destinos comunitarios en el país, entre ellos el Salar de Uyuni, las Lagunas de Colores, Sajama, Lago Titicaca, Yungas y Madidi Pampas, ¿no? Fueron 5 destinos priorizados donde se hicieron inversiones sustantivas en turismo comunitario. Pero, o sea, no solamente depende el turismo comunitario de infraestructuras y equipamientos, fundamentalmente tiene que ser la gestión, y la gestión que viene justamente aportada por el sistema académico, el sistema de las escuelas hoteleras, de las universidades, etcétera. Eso es fundamental. Como les decía, el turismo comunitario fundamentalmente es gestión. Y ahí es donde este año estamos apostando de manera prioritaria. Formación, capacitación, asistencia para el turismo comunitario, que como les explicaré más adelante, es un proceso de mediano, largo plazo. Muy importante trabajar el tema de las alianzas estratégicas, sobre todo comerciales, y de fomento con el sector privado de turismo. Lo que hablábamos, la responsabilidad social corporativa, muy importante para un emprendimiento privado tener unas relaciones óptimas, relaciones de confianza con las comunidades, porque en muchos casos, si no se da de esta manera, se puede ver inviabilizado el trabajo de las empresas privadas. Bueno, yo quiero decirles de que como oportunidad también contamos, las comunidades poseen recursos de atracción turística abundantes, diversos, auténticos, y que están justamente ligados con las nuevas demandas de turismo de los mercados internacionales y sobre todo de los segmentos más, de los segmentos más importantes. Como verán, el entender nuevas culturas, el vivir, el tener la vivencia de nuevas, es una tendencia que ha ido creciendo
en los últimos años, igual que conocer lugares de belleza natural, que ya era una importante tendencia, los estilos de vida, bueno, etcétera, etcétera, que están justamente en correspondencia con lo que las comunidades tienen como valores, como recursos de atracción turística, y en muchos casos solo los desarrollan como productos turísticos en los destinos. Quiero puntualizar algunos aspectos que consideramos claves. Y aquí este es un tema que introduzco a este importantísimo evento de Compet. ¿Cómo es que hay un factor fundamental que hace viable el turismo comunitario? ¿Qué es una adecuada institución gubernamental, privada, gubernamental, que promueva proyectos, empresas comunitarias de turismo? Esto quiere decir una adecuada institución que fomente e impulse el turismo comunitario. Generalmente las empresas, bueno, las instituciones públicas son las que están llamadas a realizar esta actividad. Esto quiere decir, ¿por qué adecuada? Tiene que ser interdisciplinaria, porque para desarrollar el turismo comunitario se requiere un especialista en ecología, un especialista en turismo, un especialista en cultura, necesitamos un especialista en infraestructura, etcétera, etcétera. Multidisciplinaria, experimentada y sobre todo dialogante, ¿no? Es muy importante de que una institución tenga un enfoque metodológico participativo, tenga un enfoque metodológico de diálogo de saberes con las comunidades. Por tanto, yo he visto, hemos experimentado en un anterior programa del BID, que era la articulación privada comunitaria. Y como que los privados nos decían, la verdad que nosotros quisiéramos hacer muchas cosas, pero no tenemos en muchos casos la vocación y sobre todo la metodología y las competencias como para tratar con las comunidades, ¿no? Y por tanto se requiere de que en el turismo comunitario se introduzca desde los conceptos básicos de la actividad turística, porque en las comunidades, si bien son anfitriones, necesitan irse interiorizando en este nuevo chip, que es el chip de quien atiende al turista, ¿no? Desde mirar el turismo, desde la mirada del mercado. Y por tanto, en este campo necesitamos trabajar desde cero. Porque uno va a una comunidad y le dan una conferencia magistral sobre la papa, sobre el cultivo de los frutales o sobre diferentes campos de la ganadería, etcétera. Porque son muchísimos años que trabajan en eso. Mientras que el turismo es una actividad nueva y por tanto requiere ser trabajada desde abajo. Y para ello, fundamental, este acompañamiento técnico y la capacitación sea proyectada en el mediano plazo. En temas de organización, lo más importante en turismo comunitario es la organización, de que la gente sepa a lo que se está metiendo. Porque hemos visto muchas experiencias en las cuales se construye el albergue y bueno, el sendero y todas las cosas, y después vienen las peleas, las divisiones y la inviabilidad del proyecto, porque no se ha trabajado el tema organizativo. El tema organizativo es fundamental. Por tanto, es importante trabajar con la organización, el tema de planificación, ordenamiento, ejecución, administración, evaluación, gestión de impactos.
además de que acompañe técnicamente una institución o instituciones que acompañen técnicamente en la gestión de calidad de los servicios turísticos. Ahí sí se requiere un importante esfuerzo y también de mediano, largo plazo. Por eso tenemos que proyectar con una capacitación a veces que se hace en una semana, en unas horas, que se pretende de que el turismo comunitario. No, hemos visto de que los emprendimientos exitosos han tenido un acompañamiento y todavía requieren acompañamiento técnico, capacitación y formación. Bueno, otro factor clave es de que la comunidad participe desde el inicio, en el diseño, en el diagnóstico, en el inventario, en la gestión, en todos los elementos que hacen al funcionamiento y gestión de un emprendimiento comunitario. Pero lo que les decía, los consensos organizativos son fundamentales. De ahí se tiene que partir. Hemos visto de que muchos han empezado con el albergue, con la infraestructura y el equipamiento. No, no, no. No es la manera de iniciar un emprendimiento de turismo comunitario. Muy importante es de que la gente en principio sepa a dónde se está metiendo y que no al día siguiente de tener los servicios va a tener ingresos y empleo así, pero a borbotones, ¿no? Tiene que saber de que es un proceso de maduración que ha de permitir justamente ir consolidando. Pero bueno, hay que hablarles de que el turismo es el gas que no se acaba. Es algo que una vez de que prende va a servir para generación por generación. Ellos tienen que entender muy bien y sobre todo debe generarse un consenso en lo que es el reparto de los beneficios, en empleo, en utilidades, etcétera, ¿no? Y el efecto multiplicador y la alianza con los diversos sectores productivos del. Una vez de que se logra en estos consensos, recién se puede hablar, y bueno, creo que aquí quiero puntualizar, se generan los consensos, la gente se ha puesto de acuerdo, sabe y además está de acuerdo con el sistema de reparto de los beneficios. Luego, la capacitación es muy importante, de que la gente participe en los diversos cursos de capacitación que se desarrollan. Una vez de que la gente se ha puesto de acuerdo y ha demostrado su voluntad para trabajar y ha puesto su tiempo para capacitarse, recién yo creo que es el momento de pensar en construir una infraestructura o paralelamente infraestructura, equipar, etcétera. Porque al revés no va la cosa, ¿no? Y bueno, eso es importante de que siempre cuando se genere un proyecto no sea regalado, totalmente regalado, donado. Tiene que costarle a la comunidad algo, pero tiene que costarle. Y eso le da sostenibilidad y eso le da apropiación. Otro elemento importante es las alianzas que ya hablé con el sector privado, la asociatividad comunitaria, que son las claves para trascender el círculo vicioso de la pobreza crónica. Y la acción gubernamental, que aquí es fundamental, de que tanto los gobiernos del turismo, que tienen que ver con todas ellas. Y bueno, finalmente, ¿por qué se define un turismo comunitario? En algunos casos en el Perú lo llaman turismo vivencial comunitario, ¿no? Y nos parece importante, ¿qué es lo que muestra la comunidad? La comunidad tiene que mostrar un estilo de vida, un modo de ser, dos elementos fundamentales. Por un lado, la vida en comunidad y por otro lado, la relación que tiene con la naturaleza,
generalmente una relación armónica. Y por tanto, lo que aporta es entendimiento y vivencia del territorio comunitario como un producto turístico integral, donde se muestra la organización social y política comunitaria, la gestión que tienen ellos de su territorio, los conocimientos y las prácticas y las tecnologías sobre el uso de la biodiversidad, que es algo realmente fascinante cuando uno lo entiende y además aporta tanto a la experiencia turística y al enriquecimiento humano, ¿no? Así como los sistemas productivos comunitarios, la pesca, la recolección, la caza, la agricultura, la ganadería, etcétera, todo ello realmente aporta cosas diferentes, nuevas para el visitante, ¿no? La economía étnica, la reciprocidad, el arte, la arquitectura, la artesanía, la historia, la cosmovisión, la arqueología, la medicina étnica, eso es lo que tiene la comunidad y es lo que hay que valorar y hay que mostrarlo en su integridad, porque la comunidad no es fragmentada, nuestras comunidades son holísticas, agrocéntricas y sobre todo una integralidad en todo. En estos días, justamente creo que hoy es San Andrés, que es un reconocimiento, una veneración a la naturaleza. Y en una oportunidad yo fui y tocaban un instrumento que es el moseño, que es una caña, un bambú largo. Y cuando le pregunté al director de la moseñada y le dije, ¿y ustedes tocan este instrumento todo el año? No, solamente lo tocamos en esta época porque a través de estos idóneos y su complementariedad a través de rutas y circuitos. Yo con ello agradezco muchísimo la atención y bueno, este es un tema que verdaderamente creo que puede aportar. Gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Ricardo Cous Araníbar. ¿Hay alguna pregunta de algún? Aquí están levantando la mano, por favor, acá el micrófono. Muchas gracias. Bolívar Troncoso Morales, de República Dominicana. Señor viceministro, felicidades por su exposición. La misma tocó lo más profundo de mi fibra sensitiva del tema, del que me dedico en gran medida y me apasiona. ¿Qué instrumento tiene el viceministerio para la gestión de este apasionante e importante tema? ¿Y qué vinculación tiene además de la ONG sector privado? Porque no vi la vinculación con la academia, que es fundamental. Muchas gracias. Vamos a hacer las 3 preguntas para que luego el doctor haga las respuestas. Allá tenemos una pregunta. Acá también. Bueno, y la última allá. Primero, por favor, se identifica. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Felicidades también por su exposición, señor viceministro. Pablo Montenegro, Panamá. Sí quisiera pues hacerle una consulta, dado que este tema también es apasionante para nosotros. Inclusive desde la academia hemos creado una carrera denominada Turismo Sostenible y Comunitario desde la Universidad de Panamá, conjuntamente con la profesora Ángela Sofía, que está con nosotros también en este día. Desde la perspectiva económica, ¿cuánto representa esto al Producto Interno Bruto de Bolivia? O por lo menos entiendo que es bastante nueva desde las políticas que usted explica y precisamente para darle el valor que le han dado desde la Constitución. Muchísimas gracias. Por favor, la tercera pregunta, se identifica. Buenos días, mi nombre es Samuel Bisonó, Universidad Iberoamericana, que organizó el Congreso en el año 2012 en Bávaro, Punta Cana. Perdón, que me falta aire, que yo vivo a nivel del mar. Entonces, soy profesor de la Universidad Iberoamericana, como decía. Hay varios puntos. Número 1, cobrar $110 por la tarjeta de turista es antiturismo. Nosotros cobramos $10 al turista. En República Dominicana recibimos 7 millones de turistas. $millones y usted le van a dedicar a todo el país $20 millones.
es una suma muy ínfima. Hace 10 años la India le dedicó al turismo rural $1.000 millones. República Dominicana en la siguiente modalidad de conservación y adecuación al turismo en la ciudad colonial le invertirá $90 millones, repito, a 0.8 kilómetros cuadrados. Tercero, hay muchos elementos de mercadeo que los muchachos que están aquí lo pueden desarrollar. En el arte virreinal, la iglesia de Copacabana, la iglesia de Carabuco, donde yo fui, y tuvo que abrirme el señor Cirilo a las 6:40 de la mañana antes de irse a sus labores agrícolas. Por internet es imposible coordinar cualquier actividad para uno poder descubrir el inmenso valor artístico virreinal que sale en los libros de historia de todo este continente que tiene la provincia de Chacras, que es esa zona alrededor de Titicaca, que está muy conectada a ese desarrollo de evangelización muy interesante con el Perú. Y entonces, ese turismo rural que ustedes desean desarrollar no está conectado a ese inmenso valor artístico de la iglesia de Carabuco, de la iglesia de Tiwanaku. Es imposible comunicarse con el cura, la iglesia la abren los domingos, y entonces están perdiendo un recurso artístico inmenso que pueden conseguir recursos no solo para su conservación, pero el primer paso y el más sencillo y el más barato, comunicación por internet con Champions, son personas que puedan servir de contacto para que universidades, y yo recibo universidades de Estados Unidos que van solamente a ver la arquitectura de Santo Domingo de 1498 en adelante, porque es la ciudad más antigua de nuestro continente europea. Entonces, creo que necesitan, y los estudiantes lo pueden hacer muy bien, desarrollar proyectos a través de la academia de vinculación de páginas por internet y conexión para esos lugares, porque no todo el mundo quiere sentarse a estar con los Aymara, con los Yunga, con eso. Hay más recursos que esos. Amén de la parte de la higiene que realmente aleja mucho. Yo no quiero irme de Bolivia con una enfermedad. Por asuntos higiénicos, si usted entiende muy bien lo que quiere decir, sin faltarle respeto a nadie. En ese sentido, falta mucho por hacer un trabajo más vinculante del extranjero en la planificación del viaje antes de pisar territorio boliviano. Quisiera decirle más cosas, pero no quiero abusar del tiempo de los demás. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? No sé. ¿Sí, las tres? Sí, las tres, Ya. por favor. ¿Hay alguien más? Bien. Sí, ¿cómo está? Pasó. Creo que hay que subir. No está operativo ahora sí. No solo quería primero felicitarlo, me uno exactamente a las palabras de mi hermano Bolívar, pero nos falta una cosa que quizá Bolivia no la necesita y Dios quiera que no la necesite nunca. El turismo comunitario es hoy la mejor arma de reinserción en toda la tierra. Sierra de la Macarena, El Raudal, Caño Cristales, 52 años de guerra, 200.000 muertos. Todas las comunidades que hay hoy ahí, comunidades turísticas, son guerrilleros reinsertados. La capacidad de reinserción que da el turismo comunitario en zonas de conflicto es extraordinaria. Por tanto, este es un tema que nunca debemos olvidar. Ya había pasado antes en el Pacífico, después de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca tan cerca nuestro, en Colombia, aquí al lado. La cifra que les voy a dar ahora es impresionante. El 92% de las personas empleadas en las comunidades turísticas de la Sierra Macarena son exguerrilleros. Segundo elemento de reinserción. Pongo un ejemplo también en Colombia. A ver si me acuerdo cómo se llama el río. Sogamoso. Una enorme presa construida para, obviamente, producción de energía eléctrica hidráulica sobre el río Sogamoso. Aproximadamente unos 15 poblados, que suponen unas 2.000 familias, se quedaron sin sus campos de cultivo. Hoy el 100% son empresarios en comunidades turísticas. Muchas gracias.
Gracias, no, la verdad, muy importante. Bien, yo quiero hacerles alguna contextualización. Bolivia, desde la colonia, fue un país que se especializó y el mercado internacional lo especializó como un productor de materias primas. La inmensa minería de esa época que generó justamente las bases del capitalismo comercial en Europa y en los países desarrollados, surgió aquí en Bolivia, Potosí, ¿no? La más importante mina de plata acuñaba las monedas que luego generaron el fortalecimiento del capitalismo mercantil. Y luego vino un largo ciclo de la plata. Le siguió el ciclo del estaño. Y últimamente, en los últimos 30 años, vivimos de los hidrocarburos. La verdad que el modelo, el patrón económico de desarrollo ha sido el primario exportador, ¿no? Y por tanto, en Bolivia se generó una cultura rentista y además una importante inercia en cuanto al vivir de las materias primas, ¿no? Y de exportarlas a precios realmente muy bajos. Desde hace algunos años recién se viene hablando en Bolivia de la diversificación productiva. Es por eso que el turismo, si bien es un sector que ha sido considerado estratégico, y coincido con el compañero de República Dominicana, la inversión en turismo en Bolivia es muy poca, muy escasa, ¿no? De la misma manera, solamente tenemos un viceministerio, muy pocas personas trabajando para desarrollar el país. Si bien existen inmensas vocaciones, recién empieza a tomar fuerza la necesidad de invertir en turismo en Bolivia, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando este tema? El turismo comunitario no puede estar al margen de los destinos turísticos. Este año ha iniciado un proyecto importante en el Salar de Uyuni, las lagunas de colores, que es nuestro destino emblema por realmente maravilloso, exclusivo, singular, ¿no? Bolivia ahora está posicionada en el mundo a través del Salar de Uyuni. Este destino siempre ofreció el producto turístico de los recorridos en ese maravilloso, inmenso 11.000 kilómetros cuadrados de costa salina, pero nunca puso en valor las comunidades que viven, las productoras originarias de la quinoa, de los camélidos, toda esa cultura importantísima que está alrededor del Salar de Uyuni. Este proyecto, con un crédito de la CAF, son $26 millones para 3 años, está orientado fundamentalmente a generar oportunidades para las comunidades, además de generar todas las condiciones faltantes en el destino. De la misma manera, hemos estado trabajando con un proyecto del BID en los más importantes destinos turísticos, como Sucre, Potosí, el tema de misiones jesuíticas, Samaipata, Tiwanaku, Lago Titicaca, donde se están gestionando $60 millones para la inversión. Y tenemos otros proyectos más pequeños como el Capacñán, otros proyectos como la cooperación italiana, etcétera, que han hecho de que Bolivia en estos últimos años esté invirtiendo en turismo cerca de $50 millones, ¿no?
Entonces, de todas maneras, esto es muy poco, ¿no? Necesitamos justamente generar una incidencia y para ello estamos consolidando los consejos, las plataformas multiactor, las agendas compartidas, público-privadas, sociales y académicas. Y ese es el espacio en el cual en los municipios, en los departamentos se generan los consejos municipales, departamentales de turismo, los consejos de destino y el consejo sectorial. Ese es el espacio en el cual la academia tiene un fundamental rol que cumplir. Articularse con los procesos de desarrollo turístico, con la investigación, con la formación, con la asistencia técnica, con la capacitación, ¿no? Creemos de que es fundamental el aporte en estas plataformas multiactor y en estas agendas compartidas, que son agendas en las cuales se generan compromisos de todos los actores involucrados. A partir de ello, la gestión, a partir de la organización y la planificación, es posible pensar todo. La colaboración, la coordinación entre todos los actores involucrados. Esa es una apuesta a la cual estamos totalmente comprometidos y además esperanzados, porque creemos de que los destinos turísticos en Bolivia tienen una gran deficiencia, que es la organización, la colaboración y coordinación público-privada, académica, social, etcétera, y la planificación estratégica. Estos son los dos puntales por los cuales estamos incorporando y además necesitamos trabajar porque es la manera de consolidar la gestión de nuestros destinos turísticos. Perdón. Estos son dos elementos fundamentales y este año, como bien decían, la capacitación, la promoción, por suerte este año tenemos un recurso extraordinario. Ahora estamos explotando mucho el tema de las redes sociales, estamos con una campaña en estos últimos 6 meses que aproximadamente suma 3 millones de dólares, como nunca se tuvo, y apostamos al tema de redes sociales. Creo que es el comercio digital y todo ello que nos va a permitir justamente eficiencia y sobre todo innovación en el tema de promoción. No quiero alargarme más, agradecer por todos los aportes y las preguntas. Gracias. Muy bien, fuerte el aplauso para el doctor Ricardo Cox. Vamos a invitar al licenciado Fran Bustillos, por favor, para que haga entrega del reconocimiento por la valiosa participación del viceministro en este 28º Congreso Panamericano de la COMPET. Doctor Cox, muchas gracias y muchas felicidades en representación de la Dirección Ejecutiva de la Primera Escuela de Hotelería y Turismo y de la propia organización de la COMPET. Hago entrega a usted de un reconocimiento, ¿ya? Es una plaqueta con la llave. Muchas gracias, no, encantado. Y a la vez una mochila también. Muchas ¿sí? gracias. A la foto, la foto. Muy bien. Atención, por favor, todos